¿Qué es la integral? La integral indefinida se entiende como el proceso inverso a la derivada, es decir, así como la multiplicación es la inversa a la división, la suma a la resta, los logaritmos a la exponenciación y la radicación a la potenciación, la integral indefinida es hacer el proceso inverso a derivar. Cuando derivamos una función, obtenemos su tasa de cambio, pero si lo que queremos es reconstruir la función original a partir de su derivada, usamos la integral indefinida. Tomaremos como ejemplo la función seno por coseno, que así se ve. Para derivar esta función aplicaremos la regla de la cadena, derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Reorganizando y simplificando un poco el resultado nos quedaría coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Para recuperar la función original usaremos una identidad trigonométrica que dice que coseno al cuadrado menos seno al cuadrado es igual a coseno de 2x. Usaremos una sustitución simple para encargarnos del ángulo doble. Despejaremos el dx del 2 y luego sacaremos el 1/2 de la integral. Integraremos. La integral del coseno es el seno, pero como debemos devolver todo a términos de x, reescribimos u por 2x más la constante de integración. Sin embargo, esto no se parece a la que teníamos originalmente, pues para esto aplicaremos una segunda identidad trigonométrica que dice que el seno de 2 veces el ángulo equivale a 2 veces seno por coseno. El 2 y el 1/2 se cancela y nos queda la función que teníamos originalmente. Pero la integración no solo nos sirve para calcular antiderivadas, también nos sirve para calcular áreas bajo la curva. Cuando tenemos una función continua acotada por el eje x, como por ejemplo la función x al cuadrado, podemos calcular el área comprendida entre dos puntos de su dominio, usando rectángulos, calculando el área de todos los rectángulos y luego sumándolos, hallaremos un área aproximada al área bajo la curva. Sin embargo, si queremos tener una aproximación exacta del valor del área bajo la curva, debemos ir aumentando progresivamente la cantidad de rectángulos que tenemos hasta hacerle una cantidad infinitesimal, que corresponderá al área bajo la curva exacta del trozo de función que tenemos. A esto se le llama el límite de una suma de Riemann, y es la definición de integral definida. Demostremos esto paso a paso. Lo primero que debemos hacer es dividir el área bajo la curva en n cantidad de rectángulos de la misma base. Decimos n porque no conocemos la cantidad de rectángulos que se necesita para esto. Para este ejemplo usaremos una cantidad de rectángulos finita. Ahora debemos calcular el área de todos los rectángulos y sumarla. Conocemos que el área de un rectángulo es base por la altura. Lo bueno es que la base es igual en todos los rectángulos, pero su altura depende de la altura hasta donde llegue la gráfica, por lo que necesitamos algo que nos permita calcular esto. La base de un rectángulo está comprendida entre un punto de x y su diferencia con respecto a otro punto de x. A esto se le llama delta de x, pero para saber el valor de delta de x debemos coger el límite final del área al cual llamaremos b y restarlo con el límite inicial que se llamará a. Como todos los rectángulos tienen la misma base, delta de x es igual en todos los rectángulos. Por lo tanto, debemos dividir esta cantidad en n. Ahora, debemos conocer la altura de cada rectángulo. Tenemos una ayuda muy clara y es que la altura de cada uno de ellos está definida por la evaluación, es decir, reemplazar la x por un valor de los vértices de la base del rectángulo. A estos vértices le asignaremos el valor de y, ya que y puede ser cualquier número desde 1 hasta la n cantidad de rectángulos que tenemos. Así que si tomamos a y le sumamos y multiplicado por el valor de la base de cada rectángulo, delta de x, hallaremos la coordenada exacta de dicho vértice de cada rectángulo, la cual llamaremos x sub y. Por lo que la altura de cada rectángulo está definida por la evaluación de f de x sub y. Ahora, el área bajo la curva será multiplicar delta de x por f de x sub y sumarlo la n cantidad de rectángulos que tenemos. Pero, como delta de x se repiten todas las sumas, podemos sacarlo como factor común y al otro factor lo podemos convertir en una sumatoria desde y es igual a 1 hasta n. Y ahora aproximarlo infinitamente hasta el valor exacto del área bajo la curva usando el límite cuando n tiende a infinito. Ahora supongamos que deseamos calcular el área bajo la curva de la función seno de x más 2 comprendida entre los puntos 1 y 4.
Para hallar este área bajo la curva usando las integrales es muy fácil. A esto se le llama integración definida. Así que los pasos serán muy parecidos a los del ejercicio anterior. La diferencia en este ejercicio es que la integral tiene dos límites, uno inferior y uno superior. Sin embargo, el proceso es exactamente el mismo que en la integración indefinida. Lo único que debemos hacer ahora mismo es integrar. Para integrar esta función es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es separar esta suma en dos integrales diferentes. Y ahora integraremos normalmente. La integral del seno es menos coseno y la integral de 2 es 2x. En este caso, la constante de integración no se agrega. El siguiente paso es evaluar los límites de esta integral en el resultado que hemos obtenido. Para hacer esto simplemente vamos a reemplazar el límite superior en el resultado y luego lo vamos a restar reemplazando el límite inferior en el mismo resultado. Realizamos las operaciones y esta nos debe dar un número. Este número es el equivalente al área bajo la curva de la función en los puntos los cuales le hemos asignado.